abriendo surcos. Y fuimos al encuentro de la profesora Claudia Doube, que fue con sus alumnos al Centro Ana Frank Argentina. Queremos que nos cuente cómo fue la experiencia, qué pasó después, si hubo preguntas, si hubo algún trabajo. La escuchamos. Tomamos la decisión de venir con los chicos a la casa de Ana Frank porque es un espacio formativo de permanente formación para ellos. Es un espacio donde se encuentran con un par, con un adolescente que es Ana, con una historia familiar, con una historia en la que también pasaron distintas adversidades, y es una estudiante. Y entonces en ella empieza a haber como una identificación en distintos aspectos que los chicos viven. Estos aspectos, a la hora de profundizarlo dentro de la casa, empiezan a conocer y a constatar los valores que están puestos en juego. Valores que tienen que ver con los derechos humanos, valores que tienen que ver con la familia, con los amigos, con las distintas realidades que los chicos hoy viven en sus ámbitos. Una de las cosas que les aportó es tomar conciencia de las situaciones de discriminación que vivimos cotidianamente, que las tenemos en el inconsciente colectivo y no nos damos cuenta que de repente somos parte de esa discriminación. Cuando vienen acá y empiezan a vivenciar, porque es una casa de vivenciar actividades, empiezan a tomar nota de que ellos son parte de esto y que lo pueden cambiar, que pueden revertir situaciones sociales y que está en manos de ellos hacer este cambio. Después que se fueron de acá, además del asombro con el que se encontraron con la réplica, con experimentar todos los aspectos que tiene la casa, nosotros continuamos haciendo trabajos prácticos que tienen que ver con ir cotejando con los valores que ellos van viviendo. Yo a los docentes y a los directivos les recomiendo que esta casa sea parte de una opción en el PEI, en el Proyecto Educativo Institucional, porque es la pata que les va a dar a la escuela de formación, a la escuela formal, un engranaje de un montón de situaciones que a los chicos les va a hacer la experiencia más vivencial, los va a ayudar a descubrir cosas personales, valores que están ahí en potencia, y a los docentes les va a permitir también integrar a todas las materias, porque hasta en las matemáticas esta casa da, en todas las materias integrar distintos aspectos que pueden darle contenido a esa materia que ellos tienen que ejercer curricularmente en el aula. Bueno, por supuesto alguien, y seguramente son muchos, que aprovecharon un montón la visita. ¿Es común esto que les devuelven los docentes? Sí, la casa tiene además una historia propia. Es una casona que fue solidaria, que protegió gente en situaciones de adversidad y que también escondió gente durante la dictadura. Es decir, que la misma casa es cálida, es una casa, no tiene la frialdad a veces edilicia de un museo. Claro. Y por otro lado es una casa que tiene una historia propia, una vida propia. Entonces la historia de una casa que escondió gente relata la historia de una escondida. Esto es... sí, hoy recibimos 6, 7, 8, a veces 10 escuelas, cursos por día. ¿Públicas y privadas? Públicas y privadas, de capital, de provincia de Buenos Aires. Hay escuelas que hacen cientos y cientos de kilómetros para venir y estar 4 o 5 horas y hacer todas las experiencias interactivas. Y como Claudia dice, impacta sobre el hoy. Es decir, para nosotros la historia de Ana Frank es también la historia de protectores. Es decir, pudo escribir el diario porque fue protegida. Claro. Quiere decir que es una suma de su talento y del valor del riesgo asumido por protectores. Esto genera debates hoy. ¿Quiénes son víctimas hoy? ¿Quiénes son agresores hoy? ¿Quiénes observan? ¿Qué significa ser protector hoy? ¿Qué significa ser observador pasivo? ¿Qué significa ser observador pasivo? ¿Qué significa los adultos que observan pasivamente? Es decir, hay un mundo de reflexiones que esta historia provoca y entonces impacta sobre la dinámica de los cursos, sobre la dinámica de
de los grupos escolares de una manera muy directa. Claro, y cuando escuchábamos a Claudia, está tan entusiasmada que integraría todas las disciplinas, lo cual seguramente es posible, pero sobre todo acá hay un cruce muy interesante de historia y formación ciudadana, como decías antes. Sí, hay una dimensión, un poco aparecía en el testimonio de recién, un poco en lo que decía Ana María en el bloque anterior, que le da cierta centralidad a la historia, pero yo me deshago de la disciplina, en el sentido de que me parece que la enseñanza del Holocausto es transversal y debe ser enfocada, digamos, desde los distintos saberes que ocurren en la escuela. Ahora, la literatura ya, desde ya es solidaria, pero nos ha pasado muchas veces de tener en espacios de formación docente profesoras de biología, de matemática, de lenguas modernas, que por ahí tienen una preocupación desde ya previa, pero que encuentran un poco el lugar de donde trabajarlo. Siempre por ahí trabajo con una foto de Auschwitz y pregunto qué ven ahí, y lo primero que me dicen es Auschwitz, y yo le digo, bueno, pero ¿qué ven ahí? Entonces empezamos a indagar qué hay ahí, ¿no? Y ahí está la ingeniería, está la arquitectura, está la física, está la matemática. Digo, el nazismo, como bien decía Héctor también, el nazismo se nutrió solidariamente de saberes científicos para poder desarrollar esa experiencia criminal. Médicos que pusieron sus saberes al servicio de... Y educadores que desde los años 20 a los 40 abrevaron el discurso antisemita o en el discurso xenófobo, discriminador. Entonces, incluso la escuela tiene mucho para problematizar en torno a sus propias narrativas, sus propias prácticas, sus propios discursos. Y ahí no hay campo disciplinar, o sea, ahí es el conjunto. Seguro. Me parece que eso es interesante para abordar. ¿Qué te surge, Ana María? No, también pensaba, digamos, hay una película que ya tiene unos 10 años y que ha circulado muchísimo entre los docentes, que es la película francesa Entre los muros, donde un profesor de lengua les ofrecía la lectura del diario de Ana Frank como motivadora para la escritura autobiográfica, ¿no? Ahí los adolescentes, digamos, si bien la película en general se usa para reflexionar sobre la complejidad de la escuela del presente, digamos, da pie también digamos, a esto que es que los alumnos puedan escribir su propia historia de vida. Claro, ¿no? Encontrarse consigo mismos. Encontrarse consigo mismos a través de la escritura. Así es, sobre todo en una etapa en la que los adolescentes muchas veces se repliegan y la escritura es un modo de comunicarse con sí mismos y con el mundo. ¿Qué objetos tenés ahí, Héctor? Mira, para nosotros el concepto de resistencia es muy importante. Ana María, vos hablaban del diario como un acto de resistencia. Y nosotros ponemos un particular valor en lo que ha sido la resistencia. Hacer un museo solo para explicar que los nazis fueron malos es un poco escaso. Nos interesa explicar qué pasó con los buenos, si asumieron la responsabilidad del momento, o también cuántos sí, con dignidad, asumieron responsabilidad de proteger. Aún corriendo riesgos. Corriendo riesgos muy importantes. Hace poquitas semanas escuché el testimonio del hijo del pastor que lideró la resistencia en Holanda. Organizó 18.000 personas y él decía que lo hacía imbuido en el pensamiento humanista cristiano. Y es muy interesante escuchar la responsabilidad que asumieron personas en la resistencia. Y nosotros tenemos algunos objetos de la resistencia. Los tienen en el centro Ana Frank. Los tenemos en el centro. Por ejemplo, es un doble libro ahuecado y convertido en una radio. La radio... Comunicar era uno de los desafíos más importantes que tenía la resistencia, y la radio era la posibilidad de comunicar a veces cuando se iba a hacer una racia o cuando se iba a generar alguna acción especial. Quiere decir que la ingeniería de construcción de radios clandestinas es uno de los desafíos más interesantes que tuvo la resistencia. En el mismo concepto de comunicación, tenemos acá un libro que es un libro externamente, es un libro común, pero es un libro ahuecado, y en su interior hay una cinta con mensajes codificados que se transmitían entre diferentes grupos en los que estaba instalada la resistencia. Buscar estos objetos es para nosotros un desafío pedagógico. Es decir, hubo quienes en medio del horror
tuvieron dignidad y asumieron responsabilidad de cuidar. Y esto es un foco pedagógico fuerte del museo, tanto de lo que fue la historia del nazismo, también de lo que ha sido la historia de nuestro pasado reciente y la dictadura, como de lo que son responsabilidades hoy en día de la protección del semejante. Claro. Bueno, el Centro Ana Frank Argentina tiene guías para recibir a los diferentes contingentes de escuelas que llegan. Ellos tienen 15 años y entienden así su trabajo. Ana Frank para mí significa un ejemplo de juventud. Una generación de chicos que por causas del nazismo quedó totalmente borrado porque no tuvieron voz. Una luz de esperanza en un momento trágico y terrible de la historia que pudo proyectarse hacia el futuro. Ver en alguien su historia y poder rescatar lo mejor de ella. Es poder mantener vivo el recuerdo de todo lo que ocurrió, todo lo malo que pasó. Lo que hizo es darle esa voz a los que en ese momento estaban pasando por todas estas situaciones. Que los hechos e historias pueden sobrevivir y trascender a través de los años. Creo que es una voz que representó a un montón de gente en esa época. Educar sobre temas que nos atraviesan constantemente en la actualidad. Contarle a un montón de personas la historia de Ana, la de su familia, para que no vuelva a repetirse el horror del nazismo y de la ayuda. Veo que más gente cada vez se interesa más por la historia de Ana. Para no quedarme sentada diciendo que era una sociedad más justa, sino intentar construirla. Significa un ejemplo de juventud. Para que la gente no olvide, que haya memoria. Bueno, ¿y quiénes pueden ser guías? Todo adolescente que tenga ganas. ¿Y quién lo forma? Nosotros tenemos periódicamente jornadas de capacitación. La capacitación son 2 días intensos, hay lectura, hay reflexión, hay una sucesión de talleres y no hay otro requisito que tener ganas. Luego la misma dinámica de los guías existentes, bueno, va acercando, involucrando y ayudando para que todos puedan asumir la responsabilidad de guiar. Bueno, en el próximo bloque vamos redondeando el tema, con más reflexiones, con más conocimiento de lo que ofrece el Centro Ana Frank Argentina y con otras aristas que seguramente también dispara el diario de Ana Frank. De lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son